Viven escondidos entre acantilados y bosques irregulares tan profundos, incluso el tiempo parece dudar de pasar. Escondido en el escarpado Hindú Kush de Afganistán, donde las montañas se levantan como antiguos centinelas, esperarías encontrar vientos duros, pueblos de piedra y el eco de los muezzins. Pero no esto. No caras pálidas, no niños con ojos verdes, pestañas rubias y piel que brilla bajo un sol a gran altitud. Es un lugar llamado Nuristán, y lo que ves aquí no coincide con lo que el mundo cree que sabe. Durante siglos, los locales y los forasteros susurraron la misma leyenda. Alejandro Magno vino aquí en 327 a.C. Y dejó un ejército que nunca regresó. Dicen que sus soldados se quedaron, casado, hechos niños, creó un puesto avanzado europeo oculto en el reino del cielo de Asia. Es una buena historia. Se siente bien, a primera vista. Pero la ciencia dice que no. Porque cuando los genetistas modernos tomaron muestras, no de la piel, sino de la sangre, el hueso y el linaje antiguo, descubrieron algo aún más extraño. Estos habitantes de montaña justos no llevan las huellas digitales genéticas de los griegos, sin sendero helénico, sin sorpresa balcánica. En cambio, llevan fuego desde la estepa, un 60% masivo de su ADN, y pertenece a R1A, un haplogrupo nacido no en Atenas, sino en las llanuras barridas por el viento de la estepa euroasiática. Es el marcador de las antiguas migraciones indo-iraníes, la línea de sangre de los señores de los caballos y los sacerdotes de fuego, las mismas personas que formaron India, Irán y más allá. Y sin embargo, los nuristaníes no son indios, no son iraníes, su lengua no se hace eco de sánscrito, no sigue los ritmos persa, es otra cosa, algo mayor. Hablan un idioma que se encuentra fuera de las dos ramas principales del discurso indo-irán, una tercera voz, uno que los eruditos no pudieron colocar durante décadas, un fantasma lingüístico que se esconde a la vista. Entonces, ¿cómo esta tribu, encaramada en un aislamiento casi total, preservó los genes de los guerreros de la Edad de Bronce, mientras sus palabras permanecían ajenas a todas las culturas a su alrededor? Y más inquietantemente, si sus genes coinciden con los indo-iraníes, ¿por qué no su idioma no? Porque a continuación descendemos más profundamente en el bosque del sonido, donde sobrevive una voz que no debería existir. Entonces, como esta tribu, encaramada en un aislamiento casi total, preservó los genes de los guerreros de la Edad de Bronce, mientras sus palabras permanecían ajenas a todas las culturas a su alrededor, porque a continuación descendemos más profundamente en el bosque del sonido, donde sobrevive una voz que no debería existir. Esa voz pertenece a un idioma sin hermanos. No hay ascendencia clara. Ninguna nación lo reclama. Y, sin embargo, perdura, susurrando desde los valles de Nuristán como un fantasma de algo mayor que el imperio. Los estudiosos intentaron colocarlo. Al principio, pensaron que podría ser un dialecto de Pashto, tal vez una rama de lenguas Dardic de la cercana Cachemira, pero se negó a encajar. Su gramática, sus sonidos, incluso su sistema de conteo, se sentían extranjero. Y luego vino Georg Morgenstern, un lingüista noruego que viaja a través de Nuristán en la década de 1920, armado con nada más que papel, tinta y una oreja entrenada para antiguos ecos. Vivió entre ellos. Él escuchó, grabó. Lo que encontró sorprendería al mundo lingüístico durante décadas. Idiomas como Kati, Waigali y Prasuni, hablados por tribus separadas a través de barrancos y crestas, no fueron rectificadoras, no estaban tomados en lenguas prestadas. Eran una tercera rama de la familia indo-iraní, no indo-aryan como hindi, bengalí o sánscrito, no iraní como persa, kurdo o pashto, pero algo más viejo, una rama que se separó, posiblemente tan pronto como el siglo VII después de Cristo. Y de alguna manera sobrevivió. Estos no eran solo dialectos, eran cápsulas de tiempo. Dentro de ellos, Morgenstern escuchó ecos de protoindoeuropeo mismo, la lengua materna de más de 400 lenguas modernas. Palabras como tre para tres, ven para himno, sonidos que una vez viajó desde el Mar Negro al Himalaya. Ahora solo vivo en unos pocos valles ocultos. Lo llamó un fósil lingüístico, una voz congelada por las montañas, sin tocar por la conquista,
desafiando silenciosamente 2800 años de historia. Y, sin embargo, no fueron solo las palabras las que permanecieron, era lo que señalaban. Porque donde hay un lenguaje antiguo, a menudo hay una fe antigua que habla a través de ella. Y lo que los nuristaníes creían, antes de que las conversiones forzadas, antes de que sus dioses fueran quemados, era diferente a cualquier otra cosa en el mundo islámico. Luego descubrimos a los dioses que intentaron silenciar, y los rituales que el fuego no pudo destruir, porque mucho antes de que las mezquitas se alzaran en estas montañas, mucho antes de que el Corán llegara con la espada en la mano, este lugar tenía su propio mapa sagrado, un cielo de dioses del trueno, un bosque vivo con espíritus, y un dios alto llamado Imra, que no gobernó con misericordia, sino con memoria. Este era Kafiristán, la tierra de los infieles. No es un insulto, sino una descripción. Estas fueron las últimas personas en la región que todavía adoraban a muchos dioses. Las personas que nunca se habían inclinado ante la Meca, que todavía cantaban himnos, no escuchaban en ningún otro lugar de la tierra. Su religión no era un culto marginal, era una rama sobreviviente de la antigua creencia indo-iraní Efe. Sus dioses, familiar, pero retorcido a través del tiempo. Imra, un dios de la muerte nacido de la védica llama. Indr, un tormenta, hermano de fuego, padre de la luz, haciéndose eco de Indra, de la tradición Rigvédic. Una diosa llamada Dishani, feroz y radiante, montando el viento. Esto no era mitología, era un cosmos vivo y respirado. Sus rituales eran crudos, sacrificios de sangre de toros y cabras, vino fermentado compartido en tazas de cobre, sacerdotes que entran en el trance con cantos, tambores y, a veces, los hongos amanita. Adoraban bajo cielos abiertos, no en templos. Tallaron a sus héroes en madera, estatuas ancestrales que estaban guardando fuera de las casas, observando las generaciones. Creían que sus dioses caminaban a su lado, en ríos, en rocas, en truenos. Pero no fue solo Kafiristán. Al otro lado de las montañas del noreste de Afganistán y en Cachemira, hubo una vez una zona entera llamada Peristán, la tierra de las hadas. Era una cuna del animismo indoeuropeo, un mundo religioso prehistórico, que de alguna manera duró hasta el siglo XVIII, hasta la primavera de 1896. Cuando el rey afgano, Abdur Rahman Khan, ordenó la invasión. Sus soldados marcharon a Kafiristán y con fuego y acero borraron 1000 años en una sola temporada. Las estatuas fueron quemadas, dioses decapitados, los postes del antepasado salieron de la tierra y arrojados a los ríos. Y así, Peristán se había ido. Pero incluso después de los templos había cenizas. Los genes permanecieron, porque en los cuerpos de los nuristaníes, los rituales seguían respirando, y eso es exactamente lo que aterrorizó al rey. En el invierno de 1895, el hombre al que llamaron el Iron Amir, Emir Abdur Rahman Khan, giró los ojos hacia el último rincón no conquistado de Afganistán, Kafiristán, un lugar donde los dioses aún caminaban, donde ninguna mezquita había estado alguna vez, y donde el Corán aún no había llegado. Para el resto del mundo islámico era una herida abierta. Para Abdur Rahman era asunto inacabado. Y así comenzó una de las campañas más brutales de la historia de Asia Central. En enero de 1896, las tropas afganas marcharon a los valles de las montañas bajo el comando real. El objetivo no era la conquista, fue una conversión. Lo que siguió fue una ejecución cultural. Templos derribados, dioses de madera, quemados o pirateados. Más de 30 estatuas ancestrales talladas, algunos siglos de antigüedad, confiscados y llevados a Kabul como trofeos. Village by village, borraron identidades. Los sagrados terrenos de fianza se convirtieron en campos militares. Los reyes sacerdotes fueron despojados de poder o sacrificados. Incluso fueron por los árboles. Los postes antepasados, tallados con cuernos y bestias míticas, fueron sacados del suelo y se pudieron para pudrirse. Los bardos orales, el chut, fueron silenciados. El nombre de Kafiristán fue borrado de los mapas. En su lugar, escribieron Nuristán, tierra de la luz, una cruel ironía.
La luz que reemplazó el fuego no era calor. Era control, vigilancia, doctrina. Los nuristaníes fueron circuncidados por la fuerza, se les prohibió beber vino y recitar oraciones en un idioma que nunca conocieron. Fue una guerra santa, disfrazada de unificación, y sin embargo, con cada santuario que se quemó, algo más se negó a morir. Porque las tallas pueden haber desaparecido, las canciones pueden haberse quedado en silencio, pero en lo profundo de sus huesos, el código permaneció. Y lo que los científicos encontrarían allí, un siglo después, reescribirían todo lo que los conquistadores intentaron enterrar, porque lo que no podían quemar estaba escondido dentro de las personas mismas. A continuación, decodificamos esa memoria, un hilo de ADN a la vez, porque mucho después de que las estatuas se derrumbaron, mucho después de que los himnos se quedaron en silencio, algo antiguo seguía susurrando, no en palabras, no en piedra, pero en la médula del pueblo nuristaní. Y a principios de la década de 2000, los científicos comenzaron a escuchar. Tomaron muestras de ADN de estos valles remotos, y los resultados sorprendieron incluso a los genetistas más experimentados. Enterrado debajo de siglos de silencio, era un archivo vivo, un museo genético. Dentro del genoma de Nuristaní, los investigadores encontraron rastros de los pastores de la estepa occidental, descendientes del Yamnaya, que una vez tronó a través de Eurasia en carros tirados por caballos, y en el centro de todo había una firma de cromosoma I, R1A1A-M17, un marcador transportado por más del 60% de los machos nuristaníes, el mismo faro genético vinculado a las migraciones indoiránicas que se extienden desde Europa del Este hasta el norte de la India. Esta no es solo una línea paterna, es una huella digital civilizacional. Vincula a los nuristaníes no con Grecia, no con Arabia, sino con las tribus de la Edad de Bronce que dieron forma a los idiomas, los mitos e incluso los tonos de piel de un hemisferio entero. Pero esa es solo la mitad de la historia. Su ADN-MT, el código materno transmitido de madre a niño, le dijo a una historia aún más extraña. En lugar de los linajes del sur o este de Asia, los investigadores encontraron principalmente haplogrupos de Eurasia Occidental, como U4, R0, U2E y J2. No hay firma de Asia Oriental, no mongol eco, ni siquiera un ADN maternal del sur de Asia significativo. Esto sugiere algo raro. Un grupo que, durante miles de años, permaneció lo suficientemente aislado como para preservar las raíces indoeuropeas y la ascendencia local de cazadores-recolectores. Aún más inusual, este patrón materno refleja Ano. Hay una enigmática tribu de montaña, el Kalash de Chitral. Al igual que los nuristaníes, viven en lo alto del hindú Kush. Al igual que ellos, hablan un idioma indoeuropeo, y como ellos, su ADN no coincide con el mundo que los rodea. Pero otra tribu de montaña comparte su ADN y posiblemente su exilio, porque a continuación cruzamos una frontera dibujada en la guerra y entramos en un valle congelado en el tiempo, donde las canciones, los dioses y los genes nunca se han ido. A solo 80 millas al sur de Nuristán, a través de una línea irregular dibujada por el imperio y la guerra, se encuentra un valle que no ha tocado por el tiempo. Se llama Chitral, y dentro de él vive a un pueblo diferente a cualquier otro en Pakistán, el Kalash. Al igual que los nuristaníes, hablan un idioma indoeuropeo que se niega a encajar perfectamente en las categorías modernas. Sus palabras llevan el peso de los siglos, formados por montañas, conservadas en la canción. Pero no es solo su voz la que se hace eco del pasado. El Kalash todavía ofrece cabras a los dioses de la montaña. Todavía baila alrededor de los incendios para honrar a los espíritus estacionales. Todavía prepara vino sagrado para sus hombres santos y talla las efigies de madera de los muertos, tal como lo hicieron los nuristaníes. Y en sus caras, ves la misma paradoja: piel clara, ojos color avellana, cabello castaño. Y en su sangre, la misma destellos de señal, el R1A1A-I-I-I-ADN, nuevamente. Las líneas mtDNAU, 4 y R0, nuevamente.
Los genetistas de proyectos como la Iniciativa Genográfica y el proyecto del Genoma del Sur de Asia de Stanford han encontrado una superposición sorprendente entre los marcadores de Kalash y Nuristani. No solo ascendencia compartida, sino aislamiento compartido. Se ha llevado a una teoría poderosa, que ambos grupos descienden de una migración indoinaria temprana, posiblemente alrededor del segundo milenio a.C., un momento en que las olas de personas de las estepas eurasiáticas fluyeron hacia el subcontinente, trayendo dioses, caballos y rituales de fuego con ellos. Pero mientras la mayoría de las tribus indoarias se derritieron en la corriente principal védica, algunos no lo hicieron. Algunos giraron hacia el oeste, hacia las montañas. Algunos se rompieron y se quedaron. El Kalash y los nuristaníes podrían ser lo que queda de esos vagabundos con rodajas de montaña, dos mitades de un todo olvidado. Pero si alguna vez fueron uno, que los destrozó, estaba a distancia, o algo más oscuro, podrían estos primos haber sido divididos por conquista, no elección, porque a continuación entramos en una guerra no de sangre, sino de memoria. Y lo que fue destruido, cuando una tribu doblada y la otra se negó. Porque donde la conquista deja sangre, a menudo borra la memoria. Y en Nuristán, la memoria no solo fue robada, fue quemada, enterrada y silenciada. Cuando la campaña de Emir Abdur-Rahman terminó en 1896, los nuristaníes habían perdido más que dioses. Perdieron su historia material. Templos, desaparecido. Santuarios, quemado. Tumbas, sin marcar, profanado o perdido debajo de los escombros. Incluso sus bardos, los narradores orales conocidos como chut, fueron rotos por el silencio. Sus cantos, una vez pasaron de padre a hijo, desaparecieron dentro de una generación. Hoy, si busca artefactos de Nuristán, encontrará solo fragmentos, algunas tallas de madera metidas en las esquinas de casas ocultas, amantes entrelazados en espirales, caballos con extremidades retorcidas, dioses de guerra a mitad de cero. Una taza ritual plateada, medio cruza, que se encuentra en el Valle del Kunar, que data de alrededor del siglo XVII, pero con símbolos mucho más antiguos, símbolos que coinciden con motivos indoiraníes vistos en Bactria y Margiana, hace más de 2500 años. Ruinas de santuarios, sus piedras dispersas por avalancha o incendio en cañón, ahora reclamados por el bosque y el tiempo. Y aún así, sin cementerios, sin tumbas, no queda sin techo sagrado. ¿Por qué? Porque durante las conversiones forzadas de finales del siglo XIX, el pasado no estaba solo prohibido, sino que se borró deliberadamente. Los viajeros europeos como George Scott Robertson escribieron sobre presenciar íconos nuristaníes destrozados en cuadrados públicos. Los bosques sagrados cortan para plantar cultivos aceptables. Incluso los coleccionistas de museos en Kabul admiten que las pocas reliquias sobrevivieron. Fueron robados o mal etiquetados. No hay archivo central, sin esfuerzo de preservación oficial, solo susurros. Entonces, cuando los arqueólogos de hoy intentan reconstruir la historia preislámica de Nuristán, no tienen casi nada físico que sostener. Como escribió un erudito en 1989, nos quedamos solo con fantasmas lingüísticos y genéticos. Pero los fantasmas, no te quedes callado, porque mientras las tallas se convirtieron en polvo y las historias fueron forzadas bajo tierra, algo más contenía el recuerdo, algo más viejo que el texto, más resistente que la madera o la piedra. Pero esos fantasmas son más fuertes que nunca cuando se ven a través de la lente del antiguo ADN. Y luego abrimos el genoma como un pergamino y leemos lo que la historia intentó borrar, porque lo que los arqueólogos modernos no podían excavar de los santuarios rotos, los genetistas extraían de la sangre. Y lo que encontraron reescribió la línea de tiempo. El genoma de Nuristaní no solo cuenta una historia de migraciones indoeuropeas o pastores de estepa, cuenta una historia más profunda, uno que comienza antes de que Dios tuviera nombres, antes de los Vedas, antes de que se encendieran los primeros altares de fuego. Enterrado en su ADN, hay una señal rara y antigua, CHG, o ascendencia de cazadores de Cáucaso. Representa casi el 17% del perfil genético de Nuristani, y eso es inusual, porque CHG no pertenece a la moderna Asia del Sur, pertenece al mundo de la Edad de Bronce de Asia Occidental, a las tierras del mito,
entre el mar Caspio y la sombra de la antigua Mesopotamia. Es el mismo marcador genético que se encuentra en el BMAC, el complejo arqueológico de Bactria Margiana, una civilización perdida que prosperó entre 2300 y 1700 años antes de Cristo. C. Piensa en templos masivos de barro, santuarios de fuego, buques rituales tallados con serpientes y soles. El BMAC no era indoeuropeo, pero tocó a los que eran, y ahora la sangre de Nuristán susurra ese contacto. Significa que estas personas no solo llevaban la llama indo-irania. Es posible que una vez hayan caminado junto a su chispa de origen. Su genoma sugiere una mezcla, estepa, neolítico iraní, y esta rara señal CHG encerrada por aislamiento, conservado como ámber. Y luego está el rompecabezas de fenotipo. ¿De dónde viene la piel clara, los ojos verdes y azules, el cabello marrón rojizo? Algunos culparon al ejército de Alejandro, pero la genética dice lo contrario, debido a que las mutaciones para la pigmentación de la luz, OCA2, ERK2, SLC 24A5, están vinculadas tanto a las poblaciones de estepa como a los grupos de CHG pesados. En otras palabras, los ojos azules nunca fueron invasores, ya estaban aquí. Entonces, cuando los emires vieron tribus de piel pálida profundamente en Afganistán y pensaron, extraños, no se dieron cuenta de que estaban mirando un espejo del antiguo mundo interior. Y ahora la pregunta se extiende como un incendio forestal en el mapa genético. Si los ojos azules son tan viejos, ¿dónde más hemos confundido ascendencia con la invasión? A continuación, vamos a buscar, más allá de las montañas, más allá de los mapas, más allá de la memoria. Durante más de 2000 años, el Hindú Kush ha sido perseguido por un mito, susurrado a través de senderos de montaña, impreso en revistas coloniales y creyendo incluso por las propias personas, que los nuristaníes eran descendientes del ejército de Alejandro Magno. Comienza en 327 años después de Cristo. C. Cuando las fuerzas de Alexander ingresaron a la región durante su campaña india. La resistencia local era feroz, el terreno implacable. Algunas leyendas dicen que los soldados se quedaron atrás, heridos, varados o establecidos deliberadamente en los valles remotos. Siglos después, los exploradores europeos como George Scott Robertson llegaron y vieron algo que no esperaban. Tribus de piel clara, con ojos claros, cabello auburn, narices rectas y rituales extraños al Islam. La conclusión parecía obvia. Sangre macedonia, descendientes griegos. Era una historia demasiado poética para la pregunta, hasta que la genética moderna quitó el romance. Cuando se realizaron estudios de genoma completo, tanto en Nuristanis como en sus primos del sur, los científicos de Kalash esperaban encontrar rastros de ADN griego, marcadores mitocondriales del Egeo, o haplogrupos y cromosómicos y Y-cromosómicos como E1b1b, G2a o JT2b, típico del sur de Europa. Pero la evidencia no era solo débil, sino inexistente. No hay linajes griegos únicos, no hay signos de mezcla mediterránea reciente, ni siquiera un error estadístico que apunte a la ascendencia helénica. En cambio, lo que surgió fue una firma mucho más antigua y más compleja. Los rasgos de luz, tono de piel, color de ojos, cabello, se remontan a las poblaciones de la estepa de la Edad de Bronce, especialmente aquellas que llevan el haplogrupo R1A1A-M17. Estos grupos, conectados a las culturas de Yamnaya y Andronovo, se mudaron al sur, hacia el centro y sur de Asia alrededor del año 2400. Sí, llevando tanto genes como dioses. Trajeron alelos como SLC24A5, HERC2 y OCE2, mutaciones responsables de la depigación, que se apoderaron y permanecieron preservados a través de milenios de aislamiento en los grupos de genes de montaña. Incluso el Kalash, largo romántico como descendientes griegos, mostró lazos genéticos más estrechos con los judíos iraníes y las poblaciones del sur de Asia Central que con cualquier persona de Grecia moderna o antigua. Entonces, el mito de los hijos perdidos de Alexander se disuelve. No a través de la opinión, sino a través de la verdad molecular. Y lo que queda atrás es aún más misterioso. Porque estas personas no son griegas, no totalmente iraní, no culturalmente indio,
y sin embargo llevan fragmentos de los tres. Entonces, si no son griegos, ni iraníes y no indios, ¿quiénes son? A continuación, perseguimos la identidad que nunca se ajusta a una bandera, una frontera o un nombre. El último código tribal todavía está resonando en las colinas. La verdad es, no pertenecen perfectamente a ninguna identidad moderna. Porque los nuristaníes son algo completamente diferente. Un fragmento sobreviviente de una época antes de estas fronteras, estas naciones, estas religiones, alguna vez existieron. Son lo que los antropólogos llaman una población de reliquias, un grupo congelado tanto en el lenguaje como en la sangre, no asimilado, no absorbido, preservado por siglos de aislamiento geográfico y negligencia histórica. Lingüísticamente, son inigualables. Sus idiomas nuristaníes forman una tercera rama completa de la familia de idiomas indoiraníes, completamente separados de las lenguas indoarias, de las llanuras como hindi y punjabi, y distinta de idiomas iraníes como pashto y persa. El lingüista británico Georg Morgenstierne, quien pasó décadas registrando el discurso de Nuristani en el siglo XX, señaló que sus características retenidas por su gramática se encuentran en el proto-indoeuropeo, el ancestro, reconstruido de cientos de idiomas modernos. Palabras como tre para tres, bem para himno. Estas no son solo fósiles fonéticos, son máquinas de tiempo lingüística. Y físicamente, sus características desafían los perfiles étnicos dominantes de Asia Sur y Central. Las mediciones craneales, documentadas en los primeros estudios antropológicos, muestran la estructura europoides, narices más estrechas, calaveras dolicocefálicas, pigmentación más ligera, alineándose más estrechamente con las poblaciones de la estepa caucasoide que con los grupos afganos vecinos. Genéticamente, son un mosaico. El ADN dominante R1A1A-M17 y los vincula a los indoiranios de la Edad de Bronce. Su ADN-MT muestra ascendencia materna de Eurasia Occidental, no del subcontinente indio, y de manera única llevan un alto porcentaje de ascendencia de CHG, una capa genética casi ausente en los grupos étnicos circundantes. Su religión preislámica, aplastada por la conquista de Emir Abdur-Rahman en 1896, reflejó el antiguo politeísmo indoeuropeo. Deidades como Imra, Indr y Moni gobernaron su calendario sagrado. Adoraban en santuarios al aire libre, no en mezquitas. Ofrecieron vino a los dioses, no al agua a los profetas. Pero todo eso, el lenguaje, la fe, el arte, la memoria, fue dirigido a la eliminación. Lo que sobrevivió no es una cultura, sino un código. Y hoy, la tierra una vez llamada Kafiristán, lleva un nombre que borra el pasado, Nuristán, la tierra de la luz. Pero no hay luz en las paredes del templo, sin santuarios, sin estatuas, solo personas, llevando historia en sus genes. ¿Se puede restaurar su historia real, no a través de templos, sino a través del tiempo y la ciencia? Sí. Porque su genoma es el templo ahora. Cuando se quemaron los santuarios, cuando los dioses de madera fueron pirateados en 1896, cuando las canciones fueron silenciadas y el lenguaje prohibido, lo que nadie se dio cuenta era que el archivo real no murió. Simplemente fue más profundo. Bloqueado en la médula del pueblo nuristaní, hay algo que pocas poblaciones en la Tierra todavía llevan, un manuscrito genético continuo e ininterrumpido, escrito durante 10.000 años de historia humana. La primera capa comienza con los pastores neolíticos de Zagros, una de las primeras sociedades agrícolas del mundo, prosperando en el oeste de Irán alrededor de 8.000 años antes de Cristo. C. Luego viene la impronta de los cazadores-recolectores del Cáucaso, una población fantasma cuyo legado dio forma a la Edad de Bronce, ahora casi borrada de Eurasia moderna, excepto aquí. Seguido por la llegada de los nómadas de la estepa Yamnaya animal, alrededor del año 2000 a.C. C. Trayendo no solo los idiomas indoiraníes, sino también los alelos clave para la pigmentación, el metabolismo y la inmunidad, encerrados hoy como el haplogrupo dominante R1A1A-M17I ADN. Pero esto no es solo la ciencia, es alma.
Esa mezcla, forjada en valles, ningún ejército podría violar, conservó más que la sangre. Preservó la creencia, el ritual y la identidad. Las tradiciones orales de los nuristaníes describieron una vez a Imra vigilando a los muertos, Gish liderando batallas en un frenesí divino, y Disani, una diosa de la fertilidad con ecos de matriarcas indoeuropeas perdidas en el tiempo. Estos dioses no eran mitos, eran reflejos de cosmología ancestral, formadas por la naturaleza, el fuego y las estaciones. Incluso sus caras, pómulos afilados, ojos profundos, cabello dorado marrón, no reflejan la invasión, sino la herencia, un espejo de quién han sido siempre. Entonces, cuando Emir Abdur Rahman Khan renombró a Kafiristán a Nuristán, pensando que había extinguido un mundo pagano, no sabía que toda la arquitectura espiritual y genética de ese mundo ahora estaba codificada dentro de las personas mismas. El ADN no solo lleva el pasado, lo recuerda, incluso cuando la memoria está prohibida. Y a través de estas personas, exiliadas, lingüísticas, borradas religiosamente, algo extraordinario sobrevive. Una historia de quiénes éramos antes de convertirnos en quienes somos. Pero este es solo un capítulo, porque hacia el este, a través de glaciares y monasterios, más profundamente en el Himalaya, otra tribu antigua está llamando. Y los científicos ahora creen, su sangre puede preservar la primera huella genética del budismo temprano. A continuación, seguimos ese sendero, más allá de los textos, más allá de la fe, en la escritura silenciosa del genoma.